Mi nombre es Yiri Merino y les doy la bienvenida a este 10º episodio de la cuarta temporada de Let's Click Together, un podcast de Positivo SMI. Y el tema del que vamos a platicar el día de hoy es acerca del poder de la ubicación y cómo la tecnología geoespacial está transformando al mundo. Y para platicar de este tema tan interesante, tengo el gusto de contar con Laura Guevara, quien es consultora en tecnologías geoespaciales y GIS, gestora de proyectos tecnológicos y especialista en desarrollo regional, y cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector tecnológico, la planeación y el ámbito gubernamental en Colombia y Latinoamérica. Además, Laura es ingeniera catastral y geodesta, con posgrados en desarrollo urbano regional y en proyectos informáticos, formación que complementa su visión estratégica y su profundo dominio técnico del sector geoespacial. No podría pensar en un mejor invitado para platicarnos de esto. Bienvenida, Lau, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gigi. Es un gusto estar aquí y tener este espacio tan especial para poder compartir un poco de este conocimiento geoespacial. Pues bueno, comenzamos y me gustaría que comenzar preguntándote, en un mundo que depende cada vez más de datos, ¿qué consideras que la información geográfica y las tecnologías geoespaciales se han vuelto tan esenciales para los gobiernos, para las empresas y bueno, en general para la vida cotidiana de las personas? Cuéntanos un poquito al respecto. Esa pregunta es súper interesante porque hoy todo lo que hacemos genera datos y esos datos se volvieron esenciales para entender nuestro entorno, para poder tomar mejores decisiones con base en esa información. Lo interesante de esto es que la mayoría de estos datos tienen un componente de ubicación. Aunque no siempre lo tenemos presente, si lo pensamos, todos los datos tienen un componente de ubicación. Casi todo el mundo se puede representar en un mapa y por eso muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos a diario son preguntas espaciales o las podemos llamar preguntas espaciales. Eso es supremamente interesante. Cuando entendemos dónde están ocurriendo las cosas, vemos el contexto y podemos entender cuáles son esas relaciones o cuáles son las causas de esas cosas que están ocurriendo. Básicamente, la ubicación conecta información que antes estaba dispersa y la convierte en algo que es muchísimo más útil para todos. Ese es precisamente el poder del dato geográfico. Nos permite integrar elementos que cuando los vemos de manera independiente o los vemos por separado, pues no nos dicen mucho, pero cuando los juntamos, revelan patrones sobre cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor, cómo funcionan nuestras ciudades, nuestros territorios e incluso cómo funciona nuestra vida cotidiana, que me hacías la pregunta. Seguramente la mayoría de nosotros nos preguntamos a diario cosas como ¿cuál es la ruta más rápida que puedo tomar para ir a una cita médica? Eh, Decidimos a qué hora debo salir de casa para poder llegar a tiempo. ¿Qué ruta debo tomar para evitar el tráfico? Todas estas son preguntas espaciales y estoy muy segura que todos en algún momento no las hemos hecho. Entonces, aunque no lo llamemos geografía, hacen parte de nuestra vida diaria. Esto además atraviesa todos los sectores económicos de la sociedad. Nosotros vemos los datos espaciales en temas de infraestructura, en temas de servicios públicos, movilidad, clima. Así podría seguir mencionando todos los sectores económicos de nuestra sociedad. Y casi siempre la variable decisiva es el lugar. Para los gobiernos esto significa que puedan hacer una planeación con evidencia, o sea, que no se deje al azar dónde se deben hacer las inversiones, sino que se entienda realmente cómo funciona cada territorio y cómo se pueden distribuir los recursos de una forma más estratégica para llegar a la población. En el caso de las empresas, podemos pensar en cómo se opera mejor, cómo podemos hacer más óptimos nuestros procesos, cómo pueden conocer mejor los mercados, hacer más eficiente la logística o mejorar la relación que tienen con los clientes de cada uno de sus negocios. Entonces, en resumen, para responder esta pregunta, podemos decir que la geografía ya no es simplemente un mapa, que es como la mayoría de las personas lo conocemos, sino que ahora se convierte en una manera mucho más efectiva de leer el mundo y permite cómo conectamos esos datos, cómo comprendemos mejor lo que ocurre y cómo tomamos mejores decisiones. Qué interesante, Lau. Oye, ¿y
¿Cuáles son los principales retos o brechas que aún existen para que las organizaciones adopten tecnologías de localización o estos sistemas de información geográfica de forma efectiva? Bueno, definitivamente la tecnología ya no es el principal obstáculo. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, que la tecnología ya hace parte de la vida de todas las personas en diferentes niveles, de manera directa o indirecta, todos tenemos que ver con eso. Entonces, así también vemos como la mayoría de las organizaciones tienen acceso a buenas herramientas tecnológicas. El reto está realmente en la capacidad que tienen las organizaciones para usarlas de una forma estratégica. A muchas instituciones todavía les cuesta ver los sistemas de información geográfica, que es un concepto que no hemos mencionado todavía y que corresponde básicamente a estos sistemas que están especializados para el manejo de los datos geográficos. Entonces, las instituciones a veces les cuesta entenderlo como un sistema estratégico y no simplemente como el área que hace mapas, que por supuesto fue un punto de partida muy importante porque en su momento, cuando solo hablábamos de cartografía y de mapas, era fundamental, pero hoy hay una evolución. Hoy tenemos lo que llamamos GIS en inglés, que es Geographic Information Systems, que se ha convertido en una plataforma o en un sistema que realmente integra todos los datos, tanto geográficos como datos alfanuméricos, que son los datos que conocemos todos, los más tradicionales. Y es un sistema que permite soportar decisiones, que permite conectar a diferentes áreas, no solamente los que producen los mapas, sino todas las áreas dentro de la organización resultan participando de este sistema. Cuando se entiende de esa forma, evitamos que el GIS quede aislado y que pierda impacto, que pierda el potencial que realmente tienen este tipo de sistemas. Desde mi perspectiva, otro gran desafío se encuentra en la cultura organizacional. Mejorar la forma en la que se apropia desde los niveles directivos, desde aquellas personas que toman decisiones. La ubicación permite que este componente se convierta en un componente estratégico dentro de la organización y que la organización adopte procesos que se basen en evidencia territorial. También tenemos muchos retos relacionados con la gobernanza de los datos. Hay muchas entidades que tienen información valiosa, pero información que es desactualizada o información que está duplicada o que no tiene estándares muy claros. Y cuando no se define quién produce los datos o quién los mantiene, no sabemos muy bien cómo podemos integrarlo con el resto de los sistemas o con las necesidades que tienen como tal cada uno de los negocios. Desde esta perspectiva, es muy difícil que el GIS alcance su mayor potencial dentro de una organización. Ya a nivel técnico, he evidenciado desde mi experiencia que los equipos suelen ser pequeños frente a las grandes cargas de trabajo que tenemos en temas de GIS. Y aunque hay muchísimo talento, se necesita formación continua porque, como sabemos, las herramientas que hay en el mundo tecnológico avanzan rápidamente. Entonces es clave que los profesionales tengan suficiente tiempo y espacio para poder actualizarse, para poder entender estas tecnologías emergentes y adaptarlas de una manera mucho más rápida y óptima dentro de las organizaciones. Además, muchos de estos sistemas, como es el caso del GIS, suelen nacer como proyectos aislados. Entonces, cuando nacen como un proyecto aislado y no están integrados en la arquitectura empresarial, no permite que se integre con el resto de procesos de la organización. Y el GIS tiene ese gran potencial y es esa capacidad de interoperar con otros tipos de sistemas y sacar un mayor valor de los sistemas existentes dentro de las organizaciones. Se vuelve parte del flujo natural del trabajo. Entiendo. ¿Y tú crees que también tenga que ver algo con, bueno, por lo menos lo que yo he visto en el sector tecnológico es, empezó a crecer a un paso muy acelerado y de repente lo que pasó es que también no hay suficiente talento dedicándose específico a estas vertientes, ¿no? O sea, de repente vemos como que va a haber un shortage de desarrolladores y no sé si este es el mismo caso para este sector. Creería que estamos hablando de lo mismo, pero no por falta de talento. Pienso que el resultado viene más de la apropiación de este tipo de tecnologías, de entender qué es Mm, importante y cómo es importante, entonces vamos
a imprimir más esfuerzos para tener equipos más especializados en este tipo de tecnologías. Es decir, traer ese talento y hacerlo parte de la organización para que la localización o las tecnologías geoespaciales realmente se vean como un elemento transversal de la operación y no como un resultado final. Entonces, creo que cuando las organizaciones entienden eso, es mucho más fácil armar estos equipos de una manera más estratégica para que los sistemas realmente puedan integrarse y para que se convierta al final en una plataforma de decisión, que es lo que nosotros vemos como mayor potencial con los sistemas de información geográfica. Qué interesante, Lau. Oye, y estas tecnologías geoespaciales sabemos que han evolucionado rápidamente, ¿no? Desde GPS, que ahora ya todo el mundo lo utiliza, hasta análisis avanzado, inteligencia artificial o incluso datos en tiempo real. Pero, ¿qué innovaciones consideras que están transformando más profundamente este campo el día de hoy? Lo interesante de la inteligencia artificial es que también funciona como un puente entre perfiles que son altamente especializados en temas geoespaciales y personas que no necesariamente vienen de este mundo, pero que tienen una experticia y tienen un conocimiento temático que es muy relevante y que requiere de estas tecnologías geoespaciales. Entonces entran estos agentes de inteligencia artificial a apoyarnos en estos procesos, a facilitar que más usuarios puedan interactuar con los datos sin barreras técnicas tan altas. Ya no estamos hablando de un segmento de personas que son las únicas que pueden utilizar los datos geográficos, sino que estamos democratizando las capacidades y al mismo tiempo estamos potenciando a los expertos, estamos permitiendo que estos perfiles altamente especializados tengan más tiempo para hacer otro tipo de análisis, para hacer otro tipo de desarrollos más avanzados a nivel geoespacial. Una tercera cosa que me gustaría mencionar, una tercera innovación que me gustaría mencionar es la nube. Digo innovación, la menciono como innovación, porque todavía siento que estamos adaptándonos a este mundo en nube desde las organizaciones, aunque la nube exista ya desde hace un buen tiempo. Creo que es muy importante mencionarlo en lo geoespacial porque ahora estos geoprocesamientos o esta manera de analizar los datos espaciales ya no dependen de un equipo de escritorio, ya no dependen de algo instalado en sitio únicamente, sino que tenemos todo un ecosistema en nube que nos permite consolidar de una manera mucho más eficiente este mundo geoespacial. Nos permite escalar los análisis que antes eran imposible de hacer sin un computador físico. Permite que otros perfiles construyan aplicaciones, construyan tableros de control, que se optimicen, se automaticen flujos de trabajo sin necesidad de programar desde cero. Y esto libera a estos equipos especializados. Volvemos a lo mismo, ya los desarrolladores pueden poner foco en crear más cosas cuando ya tenemos estas herramientas en nube que son más accesibles para el resto de la organización. Perfecto. Oye, y desde tu experiencia, ¿qué casos de uso o proyectos le podrías compartir a nuestra audiencia que te hayan demostrado el impacto más tangible de las tecnologías geoespaciales en el desarrollo económico y en el desarrollo social? Bueno, Gigi, yo creo que esta es una de mis preguntas favoritas siempre que hablo de temas geoespaciales, de tecnologías geoespaciales, porque es aquí donde realmente se ve el valor de la información geográfica, en cómo aplicamos estas tecnologías. Cuando las personas entienden por qué esto importa más allá de la tecnología, es cuando realmente logramos el objetivo de implementar sistemas de información geográfica en en las organizaciones. En mi experiencia hay muchísimos casos que muestran de forma muy tangible cómo estas soluciones geoespaciales cambian las decisiones y generan un impacto real. Uno de los más conocidos o de los más significativos es el que integra los datos prediales, estos sistemas de información desde del mundo gubernamental.
que integran datos prediales, ambientales, de infraestructura, todo en un mismo sistema, y que son muy comunes en los gobiernos, permiten entender el territorio de una forma que antes era imposible. Cuando todo está conectado es mucho más fácil priorizar las inversiones, planear mejor y tomar mejores decisiones. Y al final, pues esto se traduce en beneficios directos para las comunidades. Cuando se toman estas decisiones con toda esta información interrelacionada, permite que sea mucho más transparente también para la población. Otro ejemplo que me parece muy relevante viene del sector de servicios públicos y de infraestructura. eh, el análisis espacial ha permitido evaluar riesgos y optimizar estos procesos en la operación diaria. Y las comunidades hacen parte de estos procesos. Ya no estamos hablando solamente de la entidad que presta el servicio, sino estamos hablando de cómo la entidad que presta el servicio trabaja con la comunidad. La comunidad puede reportar fácilmente un daño desde su celular, tomar una foto, y las personas en la oficina de la entidad que presta estos servicios pueden responder, pueden organizar sus cuadrillas y reducir sus tiempos de respuesta. Pueden hacer una priorización de riesgos antes de llegar al lugar donde se está presentando el daño. Por último, me gustaría mencionar uno en el que trabajé de una forma mucho más directa. Tiene que ver con la parte social y humanitaria, en donde los territorios rurales empiezan a tener voz, empiezan a ser parte también de estos procesos de planeación. Estoy hablando de ejercicios participativos en donde se puede mapear el territorio desde la perspectiva de la comunidad. Nosotros en oficina normalmente tenemos una imagen de lo que es nuestro territorio, y en el caso de Colombia, que tenemos un gran porcentaje de área rural, a veces esa información no es realmente lo que está sucediendo allá. Aquí es donde entran las cartografías sociales, que son estos mapas o estas cartografías que se construyen del territorio a partir de la información de las personas que viven allí. Entonces, desde las oficinas, nosotros podemos entender cuáles son esas realidades que tal vez no tenemos en los datos formales, y cómo se pueden integrar estas realidades en los sistemas de información para cruzar con otro tipo de datos que tienen otras organizaciones y que pueden hacer mucho más efectiva la intervención en estos lugares. Escuchar a la comunidad, a las comunidades es clave, y creo que las cartografías sociales definitivamente nos permiten generar ese puente entre la comunidad y las tecnologías de la información. En todos estos casos, al final, pues lo que marca realmente la diferencia es que la información no se queda como un producto final. Como les mencionaba, no hablamos del mapa únicamente. Ya estamos hablando de un proceso de decisión completo. Ya el mapa no es solamente la foto de ese momento, sino que es una herramienta que se integra con otro tipo de aplicaciones y con otro tipo de tecnologías, y que nos permiten pues ver la realidad de una manera más precisa y más justa. Wow, qué interesante. Con esto creo que nos queda mucho más claro ya cómo se ve de manera práctica todo esto que nos estabas platicando. Y antes de finalizar, me gustaría preguntarte, ¿qué oportunidades ves hacia adelante para América Latina en términos de transformación digital y aprovechamiento de datos geoespaciales? ¿En dónde crees que nos falta para poder acelerar este camino? Bueno, pienso que América Latina tiene un potencial enorme porque enfrenta desafíos territoriales que son muy complejos. Tenemos el privilegio de estar en este segmento del mundo en donde la geografía hace que tengamos muchísimas bondades, pero también implica que tenemos una responsabilidad mucho más grande al momento de tomar decisiones como región. Y justamente por eso la información geográfica puede ser una de las herramientas más poderosas que tenemos para planear y para orientar los recursos de una manera mucho más inteligente. En términos ambientales, como sabemos, tenemos extensas áreas de selva, cordilleras, tenemos una gran riqueza de recursos naturales, de cuencas hídricas,
y una biodiversidad que no se puede dejar de lado y que necesita ser entendida para tomar estas decisiones con mucho más cuidado, porque cualquier intervención que hagamos aquí tiene un impacto muy alto en diferentes variables, no solamente en el componente medioambiental. Entonces, creo que para América Latina las oportunidades son muy claras. Por ejemplo, en temas de agricultura, nosotros tenemos grandes herramientas en el componente geoespacial que permiten aumentar la productividad de una manera respetuosa con el medio ambiente. En temas ambientales y de cambio climático, pues tenemos un gran rol a nivel mundial y gracias a la información espacial nosotros tenemos esa capacidad de entender mejor cómo esa diversidad de ecosistemas sostienen procesos que son vitales para el planeta. A nivel de las ciudades, por ejemplo, las ciudades crecen pues a una velocidad acelerada y es muy importante para nosotros acá en la región planificar mejor ese crecimiento y entender cuáles son los riesgos de ese crecimiento para poder aprovechar de una manera mucho más eficiente el espacio que tenemos disponible sin afectar negativamente eh, el entorno, sin afectar negativamente en nuestros países o las condiciones naturales que tenemos. Entonces, podemos con la información espacial, generar modelos urbanísticos que sean mucho más respetuosos con nuestros territorios y con nuestro componente geográfico. Creo que también tenemos una oportunidad muy grande en temas de competitividad digital, de conectividad digital. Varios países ya en este momento de América Latina son ejemplo en eso y han avanzado a pasos agigantados gracias a la información geográfica, generando un trabajo colaborativo entre las entidades privadas, organizaciones internacionales y los gobiernos de los países, de manera que se puedan generar también plataformas de datos abiertos y que cumplan ciertos estándares, por supuesto, que permitan dar acceso a toda la población a estos elementos que son fundamentales hoy para el crecimiento de los países. Creo que en el mercado laboral también tenemos un gran potencial. Hay grandes capacidades técnicas en temas geoespaciales y eso conectado con una visión estratégica va a ser fundamental o puede ser clave para que nosotros aportemos al desarrollo regional. Pienso que esas son grandes oportunidades que tenemos acá en América Latina y bueno, pienso que para poder acelerar todo esto es importante poner una lupa en temas de la gobernanza geoespacial, generar estos estándares y estos roles muy claros para que todos sepamos cómo se utilizan estos datos y se puedan generar estos esfuerzos desde las diferentes instituciones, pero que sean conectados y que tengamos una estructura sólida. También creo que la inversión es importante, que se invierta de manera sostenida en el mantenimiento de estos datos o de esta información para evitar que se dupliquen, para evitar inconsistencias, para garantizar la calidad del dato y lo que les mencionaba antes, la cultura organizacional. Cuando eso empieza a ser parte integral de los sistemas de las organizaciones, cuando sea transversal para la toma de decisiones, aquí vamos a poder empezar a tener unos procesos mucho más estratégicos y la región puede dar un salto enorme en transformación digital. Claro. Oye, Lau, pues muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por compartirnos esta información tan valiosa y útil. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado de este capítulo tanto como yo. Y los invito a que se suscriban a Let's Click Together para que no se pierdan de nuestros próximos episodios. Muchas gracias. Gracias, Gigi. Espero que ya la agenda geoespacial haya quedado al día y tengamos más oportunidades para seguir hablando del tema.